Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera. Muy buen día para Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Hoy es sábado 10 de mayo y como siempre pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de nuestras diversas plataformas por solfm.com, también por nuestro canal de YouTube, @RCC y, como siempre, claro, por Telefuturo Canal 23. Pueden sintonizarnos a través de todas estas plataformas para que en ningún momento usted se pierda del contenido que tenemos este sábado preparado para ustedes en este sol de los sábados. Agradecidos de su sintonía, como siempre, que madrugan con nosotros cada sábado. Bueno, señores, varias noticias relevantes de esta semana. Evidentemente la elección del Papa, la principal de ellas, pero antes de hablar de la elección del Papa, quisiera detenerme para señalar el repentino y lamentable fallecimiento de don Roberto Rodríguez Marchena. Una persona que desde mi punto de vista era excepcional. Le conocí en una delegación en Francia y en ese momento me tocó pues andar en el mismo vehículo junto a él en reiteradas ocasiones durante esa delegación. Precisamente para la COP21, que se trataba de la COP del medio ambiente, donde estuvieron los grandes líderes mundiales, Putin, Obama, etc. Y en esa ocasión, pues fue la ocasión donde más pude, o donde pude realmente conocerle por primera vez y luego desarrollar algún tipo de relación desde el ámbito sobre todo político. Pero ahí, hablando en francés, porque hay mucha gente que no lo sabe, el traductor del expresidente Danilo Medina en francés era el propio Roberto Rodríguez Marchena, porque había sido educado en tal idioma, así como lo había sido también en inglés. Y bueno, ahí pudimos generar una amistad, una relación, un vínculo, y para mí fue pues impresionante sobre todo, porque no había mucha gente en el tren gubernamental que pudiera sostener conversaciones pues, en idiomas extranjeros. Y él, evidentemente, una persona tan vinculada y cercana al presidente, era uno de ellos. Yo creo que los aportes de la gente, cuando uno fallece, lo importante es que trasciendan su ausencia. Y pienso que en el caso de Rodríguez Marchena lo harán, porque transformó la comunicación gubernamental y sobre todo presidencial a su llegada en el año 2012 al Palacio Nacional como vocero de la presidencia, en donde permaneció durante 8 años. Tal vez los comunicadores y los periodistas de un poco más de tiempo pues recordarán la incursión de esos videitos, de esos cortes de YouTube, de esos... Pero ¿cómo que de un poco más de tiempo? Bueno, de esos audiovisuales, no digo, bueno, tal vez que lo recuerdan, hay gente que se le olvida las cosas muy rápido, ¿verdad? Lo recordamos y somos bueno, periodistas de ya dice, porque da a entender, como tú dices, los periodistas de avanzada no los más experimentados, no, me refiero a los que desde aquella época, señores, porque del 2012 para acá han pasado ya 13 años. 13 años. La gente lo siente cerca el 2012, pero ya han pasado 13 años. Estábamos ahí ya cubriendo para Palacio. Correcto. Y realmente eso ya es una vida de un niño, yo creo que, ¿verdad? De cualquiera de los hijos de un adolescente. Un adolescente, correcto. Pero mira, permítanos, Yuri, a propósito de que tú mencionas el rol de los periodistas y esa interacción con Marchena, destacar,
sin duda, o sea, fue un hombre bastante innovador en la comunicación institucional y gubernamental. Muchísimas innovaciones. Yo creo que, bueno, de hecho, se informó que al momento de producirse su muerte, él estaba trabajando frente a su computador. Un hombre que nunca se detuvo. Sí, así es, así es. Incluso con este último periódico que estuvo editando los últimos años, luego de salir del gobierno, el periódico Ojalá, que hay unos muy queridos colegas ahí que estuvieron colaborando con él durante algunos años. También una innovación muy chula, o sea, hasta el último momento. Es un hombre que estuvo siempre a la vanguardia. Sí, era una manera distinta, alternativa, pero muy sincera, pienso, muy honesta de hacer periodismo y hacer un trabajo comunicacional importante. Y nada, lamentarlo mucho a sus familiares, sobre todo a su hija Liliana, que es con quien más he tenido siempre acercamiento. Y decir que por lo menos, si algún consuelo puede quedar, es la satisfacción de que pudo lograr ser miembro del comité político, pudo alcanzar realmente jerárquicamente las posiciones más altas dentro del partido, de un partido que al unísono estuvo despidiéndolo durante esta semana en todas sus honras fúnebres. Bueno, quiero unirme a las condolencias a los familiares, los amigos y amigas, los compañeros y compañeras de partido de don Roberto Rodríguez Marchena. Creo que además de los aportes que tanto tú, Yuri, como Roselvis han señalado en lo relacionado a cómo él modernizó desde el punto de vista tecnológico la comunicación gubernamental y abrió el ecosistema mediático a muchísimos periodistas que lo que tenían eran blogs y lograron pues un apoyo importante por parte del gobierno. Creo que además de eso hay otra característica que es importante señalar y es la tolerancia al pensamiento distinto. Don Roberto Rodríguez Marchena era un caballero, era un hombre con el que uno podía diferir y él siempre respetaba las opiniones encontradas. Yo recuerdo que la primera vez que lo conocí fue a raíz de un artículo que escribí, un artículo muy crítico que se llamaba Se busca un presidente. Ácido. Ácido, exactamente, bastante ácido. Y la reacción, ¿en qué año, Millicent? En el primer gobierno de Danilo Medina. Y entonces don Roberto me llamó, me dijo que si no podíamos tomar un cafecito. Y yo, por supuesto, claro que sí. Y ahí un poco conversamos y él se limitó mucho a escuchar mi opinión, cuáles eran las críticas que yo tenía en ese momento. Y me dijo, tomo notas de todas. O sea, que no fue de que una conversación donde a mí se me, exactamente, ¿no? Donde se me presionó, donde se me coaccionó. No, por el contrario. Y a partir de ahí, pues, desarrollamos una relación respetuosa. A su esposa, doña Rosa. Doña Rosa. Justamente tenemos un tema en común que es el tema de mujeres y ella siempre que me veía me decía el cariño, la admiración, el respeto que don Roberto sentía por mí, decía que le encantaba mi forma de escribir. Entonces yo inclusive se lo decía a ella cuando fui a la funeraria, que no solamente es una pérdida para el partido, es una pérdida para el país y para la comunicación, porque en un momento donde la comunicación se va caracterizando por intolerancia al pensamiento distinto, perder un hombre que propugna por un modelo de comunicación respetuosa, la verdad que es una gran pérdida. Y se va caracterizando también por la ausencia de sustancia, que la tenía bastante don Roberto, que era un tipo extraordinariamente culto. No, es que era de una formación intelectual exquisita. Es que daba gusto tú sentarte a hablar con él y escucharlo, porque tenía una posibilidad de profundizar sobre cualquier tema que se tocara. Y lo digo yo, que ustedes saben, tengo mis pensamientos políticos distintos, pero esa posibilidad de tú poder tender puentes, a propósito del Papa Francisco y de León XIV, de tender puentes en el marco de la comunicación y de ahí hacerlo transversal a todas las áreas del país, yo creo que era una característica que adornaba a don Roberto Rodríguez Marchena. Y quiero entonces reiterar mi solidaridad con doña Rosa, con sus hijos y con sus compañeros y compañeras de partido. Bueno, ahí finalmente para concluir, Roselvis, tú mencionabas algo, que es la capacidad que él tenía de aceptar la crítica e inclusive ejercía su derecho a cambiar de opinión. Y yo pienso que eso es muy importante porque cuando nosotros teníamos las reuniones de comunicación,
él siempre escuchaba, ¿no? Siempre estaba muy pendiente a lo que los demás tenían para decir. Y cuando veía que existía una mayoría que se sobreponía a su planteamiento, la acogía. Y eso no es muy común. No, para nada. Sobre todo en la sociedad dominicana, creo que lo es el presidente Danilo Medina, pero tampoco en un partido como el PLD, que es un partido de líneas, ¿no? Y creo que eso representaba mucho lo que él era. Yo creo que hay toda una generación de periodistas, bueno, de los últimos 10 o 12 años, que aprendió de comunicación institucional con Roberto Rodríguez de Marchena, sin duda. Todos, indistintamente de la orientación política, no digo solo periodistas, sino dirigentes políticos, también reconocen que era un hombre diáfano, que era un hombre cordial, y lo reconocen también como un buen director de comunicaciones de la presidencia, como un buen vocero de la presidencia. Eso sin duda yo creo que va a prevalecer más allá de su muerte. Y yo quiero, Yuri, como te decía hace un momentito, extender también mis condolencias por el fallecimiento de la que su nombre de pila es María Altagracia Pérez Pintano, mejor conocida como doña Mary Pérez de Marrancini. Bueno, que muchos saben que fue la fundadora en su rol de filántropa de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, señores, fundada en 1963 y por donde han pasado muchísimos dominicanos y dominicanas, niños y adultos, que han superado situaciones de discapacidad, situaciones también de rehabilitación luego de accidentes de tránsito y accidentes laborales. La labor de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, sin duda que lleva el nombre, o sea, todo ese legado de la Asociación Dominicana de Rehabilitación lleva bien marcado el nombre de doña Mary Pérez de Marrancini. Y estas condolencias las externo muy sinceramente porque hace apenas 2 o 3 semanas yo fui electa junto a 6 personas más para formar parte del Consejo de Gestión, el Consejo de Gestión fundador de la Asociación Dominicana de Rehabilitación filial Jaina. Ahí me honro estar con otros activistas comunitarios, dirigentes empresariales del municipio de Jaina. Entre ellos debo mencionar que está Napoleón Rodríguez, que es el presidente de la Asociación de Industrias de Jaina y el Sur, quien preside el Consejo de Gestión de la Asociación Dominicana de Rehabilitación filial Jaina. Está también el padre Cruz María Chavarría, Lucina Estrella, Brady Disla, Rafael Piantini. En voz de ellos todos, yo externo nuestras sinceras condolencias para toda la familia de doña Mary Pérez de Marrancini, para todos los colaboradores también que durante décadas pues han echado esta institución para adelante y que sé que están todos muy sentidos con el fallecimiento de doña Mary Pérez de Marrancini. Bueno, también me uno. Dios mío, qué días tan tristes. Definitivamente, Dios mío, o sea, esta semana ha sido muy, muy difícil lo que va de este año, pero sí me uno también. Año duro, ¿eh? Un año bastante duro. Me uno a esas condolencias que de manera muy especial dirijo a Celso Juan, presidente del CONEP. Y sí, es muy interesante. A mí siempre me llamó la atención el testimonio de vida de doña Mary, porque es como tú, un problema personal, lo aprovechas para convertirlo en una solución colectiva. O sea, yo no sé si tú has ido a rehabilitación, claro Roselvis, sí, pero yo he ido a rehabilitación sí. Y la cantidad de personas. Y no solo a la sede. Mira, tú te vas, discúlpame, Milicia, a la de Jaina, por ejemplo, que es nuevecita, pero tú te vas a la de Constanza, en cualquier parte del país, óyeme, Claro. y son exactamente una réplica de lo que tú ves en la sede. Y el nivel de excelencia del servicio. Sí, la calidad. Por el costo que es, porque hay que decir que la ADR compite con la clínica de rehabilitación privada, precisamente por el costo y un servicio uno de va. primera. Así que un testimonio de vida bastante interesante, qué bueno. Que repito, un problema que era de índole personal, un problema de salud de un hijo, ella fue tan visionaria y con esa vocación de servicio tan marcada que logró pues convertirlo en una solución para miles de familias dominicanas que hoy tienen la oportunidad de tener acceso a servicios de salud especializados y a muy buen precio y muy buena calidad gracias a esta rehabilitación. Así que mis condolencias también en ese sentido. Bueno, señores, la noticia, digamos, en esta semana, que es la elección del Papa.
el cardenal Prevost, Roberto Francisco Prevost, ha sido electo como papa de la Iglesia Católica y hay varios temas interesantes alrededor del Papa. Muy interesante. Muy interesante. Comenzando con que su segundo apellido es Martínez. Correcto, que es Martínez y que aunque hay varias confusiones sobre la ascendencia del Papa, ¿no? Definitivamente tiene ascendencia hispánica. Sí. Latina. Habrá que esperar confirmaciones específicas, aunque hay un cardenal de Ecuador que ha confirmado que la madre del Papa, que él dijo que su madre nació en la República Dominicana. Eso evidentemente muestra un acercamiento desde sus orígenes y desde su accionar, tomando en cuenta que fue el obispo de la diócesis de Chiclayo, en el Perú, en donde estuvo por varios años y allí evidentemente creció su relación con América Latina. De hecho, al momento de dar sus primeras palabras, se permitió hablar en español el Papa, que ahora se llama León XIV. Yo me engrifé cuando ese hombre abrió esa boca en castellano. Claro, y que, digamos, la simbología que muestra es impresionante, partiendo de que el confidente de San Francisco de Asís era León. Era León. Y este Papa fue nombrado cardenal en el año 2023, es decir, reciente. Pero inmediatamente fue nombrado cardenal, también fue colocado como la persona encargada de los nombramientos de los obispos a nivel mundial por parte de la Iglesia Católica. Es decir, una persona de extraordinaria confianza para el Papa Francisco, que también el nuevo Papa en sus primeras palabras lo mencionó más de 3 veces. Correcto. Más de 3 veces, ¿no? Es decir, en reiteradas ocasiones agradeció y mencionó el nombre del Papa Francisco. Un tema importante es que aunque es estadounidense de nacimiento, no responde de manera directa a las doctrinas o a los pensamientos, a la ideología de Donald Trump. Mucha gente pensaba que la visita de J.D. Vance previo a la muerte del Papa Francisco buscaba, influenciar la elección del próximo Papa. Sin embargo, lo que hemos visto es una persona que ciertamente nació en los Estados Unidos, pero que no depende de ese criterio. No es un estadounidense, no es un redneck, como se le conoce popularmente a los estadounidenses de raza, por así decirlo, y que tampoco responde a lo que la ideología trumpista plantea. De hecho, nosotros hablábamos aquí, me parece el sábado pasado con Yaxel, de que el efecto Trump es que la escogencia de los mandatarios en la mayoría de los países que van a elecciones es contraria a lo que Trump representa en el mundo. Y muy probablemente también ese efecto haya influenciado la elección de este nuevo Papa dentro de la Iglesia. Hay varios artículos que se han publicado. Uno que me interesó bastante, que invito a la gente a leerlo, es uno publicado en el periódico El País, que dice, ¿qué pasó a la hora de comer? ¿Qué pasó a la hora de comer? Dentro del cónclave, evidentemente. Y es que una de las hipótesis más plausibles es que el italiano Pietro Parolin, que se pensaba que era uno de los que más tenía chance para ser elegido el nuevo Papa, sobre todo porque era el secretario de Estado del Vaticano, junto con Francisco, pues al parecer, al igual que en el año 2013, no pudo superar su techo, y el que se venía trabajando hacía días previo al fallecimiento de Francisco era Prevost, y fue, digamos, a la hora de comer que ahí se decidió todo, porque fue el pasado jueves, precisamente en la votación posterior al almuerzo de los cardenales. Y esto, mucha gente también señala que podría significar continuidad del legado del Papa Francisco dentro de la Iglesia, aunque muy probablemente de una manera mucho más moderada. Tú sabes que yo le he estado dando seguimiento, Francisco. Buenos días. Yo le he estado dando seguimiento a la biografía del Papa León XIV en Wikipedia, que ha estado siendo editada segundo tras segundo. O sea, desde que fue electo, usted entra a la biografía en Wikipedia y se da cuenta que cada vez que entra dice editada. Bueno, la última vez que yo entré ayer decía editada hace 42 segundos. Y entro y reviso que hay datos nuevos. Por ejemplo, ayer decía de plano
que su abuelo, Joseph Ramos Martínez, era dominicano, habría nacido en República Dominicana. Hoy hay una edición nueva con respecto a este dato y la información dice que su madre, Mildred Agnes Martínez, egresada de la biblioteca tal, y luego dice que el padre de Martínez, o sea, de la madre del Papa, Joseph Martínez Ramos, era un inmigrante dominicano y su madre, Louise Baquier, una criolla luisiana de ascendencia francesa y española. Entonces, aquí dice lo siguiente, hay discrepancias, como tú señalabas al principio, Sí. por las diferentes informaciones que hay, pero esto ha sido editado Pero por el nombre por el nombre del padre. recientemente. Tú dices Josep, pero en España sería Josep. Bueno. Y Josep regularmente es un nombre catalán o de esas áreas, ¿no? Lo, Es muy lo que probable. dice Wikipedia en esta más reciente edición es que hay discrepancias respecto al lugar de nacimiento de Josep Martínez Ramos, el abuelo materno de León XIV. En la partida de nacimiento de su hija, su lugar de nacimiento es declarado como República Dominicana, lo pone entre comillas. Sin embargo, en el censo de 1900, su lugar de nacimiento figura Haití, también entre comillas. Además, su ocupación definida como fabricante de puros, entre comillas, y su raza puros. determinada como negra. Así es, también entre comillas esto. Pero resalto que la biografía está siendo constantemente Sí. editada. O sea, Sí, hay datos sí, que se van esa actualizando. fuente, vamos. No, pero lo digo. Vamos a esperar que haya una fuente oficial del Vaticano. sí. Lo digo porque, no, pero al menos, como tú señalabas hace un momentito, ayer, precisamente en un almuerzo, pues cardenal ecuatoriano cardenal. dice que el propio Papa le confirmó, porque una de las versiones que Así circulaba es. en ese momento es que la madre podría ser de Ecuador. Y supongo que habrá sido a una pregunta de este Latinoamérica para cardenal largo completo. que el Sí. Papa respondió que su madre, pues, habría nacido en República Dominicana. Ustedes saben que hay una frase que dice, los dominicanos nacemos donde nos da la gana. La madre del Papa nació aquí en República Dominicana. Eso es Sí, lo más jurídicamente válido. Nosotros Claro, podemos hacer claro. una regala, pero no tenemos yusanguini. Bueno, Claro. a mí me parece muy interesante, primero que el papado se haya quedado en el continente americano. Sí. De entrada, wow, se queda En América, Occidente, en Occidente. en sí. Occidente también, el primer papa estadounidense, pero además un papa multicultural. También un papa vinculado a América Latina otra vez. O sea, yo todavía lo hablo aquí y me erizo, porque realmente las expectativas fueron superadas. Yo era una de las que a mí me dolió mucho el fallecimiento del Papa Francisco, no solamente por el tema humano, sino por lo que representa ideológicamente. Un poco lo que conversábamos hace un rato, como que en un momento en el que el mundo se va girando hacia un extremismo peligroso, tú tener figuras, líderes que tengan la capacidad de tender puentes, no muros, es importante. La desaparición física del Papa Francisco pudiera implicar la desaparición de una iglesia que se había ido acercando, los italianos le dicen a eso ayornamiento, que es como que una iglesia que se va actualizando, que se va poniendo al día con la humanidad. Pero sobre todo ese proceso de diálogo que lo mencionó el nuevo Papa Sí. en su primer discurso, Sí. Millicent, porque lo del Papa Francisco no es solamente haber acercado a la iglesia a la gente, es haber construido puentes Claro. entre las demás religiones, señores. Estamos hablando de que el Papa Francisco visitó Irak, visitó Irán, visitó Rusia. O sea, estamos hablando de que fue donde todos los líderes religiosos importantes y le extendió la mano. Claro, y también el tema de lo En que... África también. de lo que representa la orden. Ustedes saben que en la iglesia católica hay diferentes carismas, entonces cada orden tiene un matiz por un tema. O sea, algunos, por ejemplo, se enfocan en el tema de hacer votos de pobreza, otro por atender los migrantes, otro por atender la salud. En el caso de la orden a la que pertenece el Papa León XIV, es una orden que va mucho a lo que es la intelectualidad, a la reflexión, pero La orden agustina. recuerden exactamente que San Agustín justamente lo que hizo fue tratar desde la filosofía poder acercarse y combinar la fe y la religión junto con el pensamiento filosófico, de modo que será interesante porque, insisto, el contexto de hoy día es un mundo que tanto en la política como en la comunicación es el mundo de la posverdad, donde más que la razón son las emociones. Y tú tener de pronto un papa que viene de una corriente que aboga
por la razón, Pero por la no reflexión. solo su corriente, Millicent, que el Papa es matemático. Ah, bueno, ya O sea, ustedes... su carrera base, su licenciatura base, Claro. es matemática pura. Y no sé si ustedes vieron la película Cónclave, ¿la vieron? Claro. Bueno, pues a mí me recuerdo una frase que en la película dijo Monseñor Benítez. Él decía, la iglesia no es la institución, no es la tradición, la iglesia no es el pasado, la iglesia es lo que hagamos en adelante. Qué perla ese Monseñor No, Benítez no. en la película, ¿oíste? Y hablando justamente, Millicent, de lo que viene en adelante, creo que la simbología aquí es importante. Y ya vamos viendo desde la elección del nombre del Papa León XIV, cómo podríamos empezar a vincular lo que será su papado, por lo menos en esta fase inicial, empezando esa gestión de Estado, esa gestión de la fe católica, esa gestión de la Iglesia Católica, cómo se vincula con el papado de Francisco, de Bergoglio. Porque al elegir el nombre de León XIV, León, Fray León de Asís, era el compañero más cercano, más íntimo, confidente de San Francisco de Asís, claro. que es el santo por el cual Bergoglio eligió durante su papado, desde que fue nombrado papa, el nombre de Francisco. Entonces, quizás esto se podría ver como una casualidad, pero León de Asís fue, digamos, el confidente, fue la mano derecha, el secretario de San Francisco de Asís durante su vida, que además fue quien permitió que posteriormente en la historia se recogiera gran parte del dato biográfico sobre San Francisco de Asís, porque era quien le acompañaba y documentaba todo lo de la vida de San Francisco de Asís. Entonces, bueno, podría verse como un dato casual o al margen, No, pero cuando uno analiza incluso más allá, que el Papa Francisco, antes de su fallecimiento, tan pronto como del año pasado hacia acá, empezó a reconocerle, a darle una serie de nombramientos al nuevo Papa León XIV, cuando era obispo en Perú, para que estuviera con las calidades necesarias para ser elegible en el próximo cónclave. Pues uno va pensando o uno va diciendo que quizás ahí había algún nivel de entendimiento para que fuera León XIV. Lo dijimos aquí, el Papa Francisco era un politicazo. Sí, para que el Papa León XIV siguiera el legado del Papa Francisco. Y creo que en este contexto donde había tanta polarización, como por ejemplo la posibilidad de elegir al asiático Tallin, que es un obispo progresista, un cardenal progresista, o a Sara, que por el otro lado está en el extremo del conservadurismo radical, pues salir con una opción de centro, tan particular, que viene de un monte de Perú, que quizás no estaba ni en el medio de la discusión, ¿verdad? No era papable. No era papable en el sentido de que no era objeto de la discusión pública, de la opinión pública. Hasta las casas de apuestas, Fran, le daban un 2% de probabilidad de aprobos. Sí, entonces... Yo vi ayer gente que apostó como 10 euros y se ganó como 52,000 euros. Dios mío. Lo importante es ver aquí, quizás la historia irá dándonos más información, es ver aquí cómo, aún después de su muerte, las acciones de Francisco fueron marcando la pauta política e institucional dentro del propio Vaticano, presumiblemente. Entonces, bueno, nada, hay una serie de datos como este que podrán irse analizando con el devenir del tiempo y que marcan un punto de partida posiblemente para entender que el papado de León XIV será una suerte de continuador en algunos aspectos del papado de Francisco, porque desde el inicio ya él viene también marcando sus diferencias con el papado anterior. Perdón, Cristian. Mandé una foto ahí a producción, que es una foto de Bergoglio y de Prevost. En este caso, Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, y la fotografía parece ser tomada en la iglesia de San Agustín. Y a la izquierda está Bergoglio y a la derecha está Prevost. Wow, cuando Bergoglio era arzobispo. Un dato interesante aquí. La ordenación sacerdotal de Prevost fue por Juan Pablo II. Wow. Al igual que su ordenación como obispo.
dígase que en los pasos de... ¿Por Juan Pablo II también? Por Juan Pablo II. En los pasos de crecimiento de su carrera dentro de la iglesia, estuvo siempre cerca de los papas. O sea, nadie sabe si ahí había una Mira la foto, influencia Cristian, así, ahí. claro. Miren la foto ahí. A la izquierda Bergoglio, a la derecha el Papa Prevost en la iglesia, Buena San foto esa. la iglesia San Agustín de Buenos Aires. Buena foto. Miren cómo son las cosas de la Vaya. vida. Ahora salió. Ahí, yo he visto, porque Prevost era un misionero Sí. Claro. que recientemente no había habido en la iglesia al frente un papa misionero. Y cuando se habla de un papa misionero, bueno, Sí, usted explícalo, tiene por favor. a Benedicto, que era un teólogo, o sea, que era en esencia un intelectual, un pensador de la iglesia, una persona que de alguna forma trataba de ahondar en cómo, a partir de, por ejemplo, el derecho canónico, a partir de los procedimientos eclesiales, podía generar avances en la iglesia. Usted tiene un Papa Francisco que su rol era más vinculado al tema humano, a ese trato personal, a ese comportamiento de la feligresía de la Iglesia Católica en cualquier parte del mundo. Fue un gran diplomático. Fue un gran diplomático porque Francisco, claro. porque yo creo que Pero acuérdate, lo siempre de he dicho, Cuba y Estados Unidos en 2014. No, yo- Intentó con Venezuela y la yo no oposición. me limito a eso. Yo creo que el tema, Se metió el en paso Medio- se más metió en Medio importante Oriente. de la Sí, también. iglesia fue la firma de un acuerdo con Xi Jinping y el gobierno chino para permitir la Sí. designación de obispos en el territorio chino, Claro. que hacía tiempo que no se podía hacer libremente por el mismo tema de la dictadura y el cierre, digamos, de China ante el mundo, y que con Francisco se dieron los primeros pasos para retomar eso y esa participación de la Iglesia Católica en China. Por eso Que- el crecimiento de obispos y cardenales en Asia. y en África. Exacto. Por eso yo creo que ese es uno de los temas que debe tomar en consideración y por alguna razón entendía que la iglesia quizás por eso se enrutaría hacia un asiático al frente de la iglesia. Quizás para consolidar eso, pero no hace falta un asiático si Tú hay zoom, Charlie. la capacidad desde dentro de, Sí, de designar muy a alguien rápido. que logre gerenciar. Pero creo que ese es un aspecto. Entonces, el rol del misionero en esencia es en zonas, digamos, abandonadas por la iglesia o de poco calor por parte de ese clero eclesial, de esas entidades que son más burocráticas de la iglesia, logra asistir, logra acercarse y desde ahí entonces capitanear procesos que permitan una consolidación de la iglesia en esos espacios. Por eso usted ve que él fue cardenal hace poco relativamente, 2023. 2023. Sí. Es un cardenalato joven. Sí. Y es un papa joven, También, que se ve también. en salud, También. físicamente se ve muy joven. No, y Eso que es fue correcto. Francisco que lo nombró también. Sí, obispo cardenal. Sí, claro. de Chiclayo Ahorita. primero. Sí, pero claro, de claro. Chiclayo primero, o sea, que Claro. lo fue, digamos, elevando por ahí. Claro. Entonces, en ese esquema, fíjense cómo ahora la iglesia quizás pueda tomar un giro, porque son visiones distintas. Este señor, nadie pensaba que iba a estar en la ecuación. Imagínense, fue una sorpresa, yo creo que para todo el mundo. Para todos. Es un hombre multicultural desde su origen. Así es. Porque como bien habíamos señalado ahorita, bueno, que si un abuelo o madre dominicana, en lo que se determine el caso, pero que hizo servicio durante más de 30 años en Perú. Pero no en Perú ni que en Lima, no. En un monte de Perú. Pero que a la vez es un hombre nacido en Estados Unidos con paternidad francesa, pero también española. Entonces, tú tienes ahí, ahora es romano, porque ahora es el obispo de Roma, Claro. en su calidad de papa. Entonces, ahí tú tienes una expansión que por lo menos a todo Occidente lo cubre de alguna forma. Y esa cercanía, ese vínculo emocional que se genera siempre hacia los papas, abre la puerta. Yo creo que eso a Francisco le ayudó mucho, para toda nuestra región sobre todo, porque inmediatamente la gente logró conectar con él temprano en el camino y eso le permitió, digamos, la discusión sobre diversos temas con mayor receptividad. Había una visión de Francisco sobre la familia, sobre el tema de la migración, sobre el tema de la receptividad, digamos, de personas que antes estaban al margen de la iglesia,
que no la podía plantear si no tenía ese vínculo, si no sentía esa apertura. Bueno, no es lo mismo un consejo de un abuelo que de un desconocido. Claro. Entonces, eso pasaba también de alguna forma con el Papa Francisco, en paz descanse, y ahora ojalá que León XIV tenga un papado que permita fortalecer la iglesia en múltiples aspectos. Vamos a ver. Señalar que el Papa Prevost, el nuevo Papa, ¿no? León XIV, visitó en varias ocasiones la República Dominicana. Y eso sí está confirmado, sí, ¿no? Sí. Que mucha gente decía, pero vino, no vino, esas fotos son de la inteligencia artificial, son fotos lo que de no vino. Lo que hubo una información falsa sobre que había sido anuncio apostólico, ¿no? No, el primer anuncio fue en 2001. Correcto. Y duró hasta 2008. Por lo que no había oportunidad, no había espacio para que no hubiese fue anuncio otra apostólico. anunciatura. Sin embargo, estuvo aquí como prior general de la orden agustiniana, que hay que decirlo, que el actual Papa en la orden agustiniana era ya el jefe, ¿no? La máxima autoridad. Máxima autoridad, y pues estuvo en 2 ocasiones, en el 2004 y luego en el 2005. Y en el 2005 él vino a entregar las certificaciones de afiliación a la orden agustiniana a miembros de las comunidades de La Vega y Santo Domingo. Que aquí hay varias parroquias yo justamente, Yuri, que llevan la orden de San Agustín. Era justo lo que iba a decir, que hay posibilidad de que el Papa venga sí. a República Dominicana. Que hay que decirlo, República Dominicana en 3 ocasiones fue visitada por el Papa Juan Pablo II. Busqué el dato, miren, la primera vez que vino el Papa Juan Pablo II a República Dominicana fue en el 79. Fue recibido en ese entonces por el presidente Antonio Guzmán. Luego volvió en el 1900. Que me parece que esa del 79, Millicent, fue una visita no oficial, porque Exacto. Él iba hacia México y se paró en el y se detuvo aquí. Sí, y hay un dato muy interesante, que es que el Papa Móvil, la primera vez que se utilizó fue en la República Dominicana, pero no está oficialmente establecido en el récord de los libros Guinness, porque no fue una visita oficial. Porque fue una visita de tránsito del Papa Juan Pablo II. Pero el Papa Móvil, que todo el mundo se burla y lo conoce, aquí ¿no? fue que se estrenó. Fue aquí que se estrenó. Se cogió de México para acá el vehículo, porque se lo donaron en México, ¿no? No, aquí. Aquí, así es. Pero aquí. la donación es de México, según tengo entendido, no, del Papa Móvil. Ese es el otro que hay. Pero el primero donde se montó original. y el primer Papa Móvil fue donado por República Dominicana. Y aquí Buen lo dato. utilizó cuando estuvo aquí. La segunda ocasión de visita del Papa Juan Pablo II a República Dominicana fue en el 84. En esa ocasión ya fue recibido por Salvador Jorge Blanco. Y ya la tercera ocasión fue en el 92. Era el presidente Joaquín Balaguer. Y ahí también vino el Papa Juan Pablo II a República Dominicana. Yo soy de las que creo que es muy posible que tengamos entonces la visita de este Papa León XIV. Es lo más probable. Si se Las gestiona, parroquias eso bueno, no es complejo. el presidente Luis Abinader Además, se le tiró la y dijo, iglesia, venga. la Y aquí iglesia hay debe bastantes tener... parroquias con la orden de San La Agustín, iglesia debe claro, tener- que están de celebración. La iglesia dominicana debe tener muchos movimientos en los próximos años. Primero porque aquí estamos sin cardenal en la práctica. Un tema biológico de entrada, ¿verdad? claro. Bueno, exacto. Como yo le decía a Que algunos eso fue amigos, lo que lo sacó de la lista sin de- cardenal elector. Claro. Cierto, o sea, Sí, tenemos un sí, cardenal, sí. pero porque Pero- supera la edad de 80 años Pero no de hecho, puede ejercer su derecho pero al de hecho, voto. ni siquiera en el ejercicio habitual de un cardenal, por Correcto. razones de salud que todo el mundo conoce Correcto. de Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, pero también, de alguna forma, que hay varios obispados que deben moverse. Y aquí se ha planteado la posibilidad, no lo veo tan viable, pero se ha planteado la posibilidad de que tengamos 2 arzobispados en República Dominicana, no solo el de Santo Domingo. Eso habrá que ver en el tiempo, porque nosotros somos una iglesia relativamente con poca influencia en el resto de América Latina. Pero nosotros tenemos una serie de elementos que también juegan a favor, que si se sabe mover, quizás algún papado con apertura pueda decirnos a nosotros, sí, miren, tengan un nuevo cardenal. Porque se ha dicho, bueno, es que no podemos tener 2 cardenales. Sí, se puede tener 200 cardenales si se quiere. Claro, como los Eso no italianos, hay- por ejemplo, eso que no tienen hay, varios claro, eso no hay, con eso derecho no hay al voto al problema. Senado. Bueno, pero- ¿Cuál es No, la, claro, cuál pero, es el- pero para poner un ejemplo reciente, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Bueno, que un espacio como este, para muchos entienden, no debe haber 2 cardenales, pero en la práctica nosotros no tenemos cardenalato. Correcto. Por, reitero, las razones de salud. Entonces no creo que sea necesario esperar cualquier situación para abordar eso y No hay y que esperar generar... que fallezca el cardenal para nombrar otro, No, ¿verdad? no, o sea, no, no, el no, Papa no, puede no. nombrar otro cardenal. Sí, No, sí. sin problema. Sí. O sea, ahí no hay ninguna limitante. Bueno, ojalá que pueda ocurrir, y ojalá también que
usted sea creyente o no, ojalá que la iglesia pueda retomar su rol de diálogo y de conciliación en la República Dominicana a propósito de todos los temas estructurales que nosotros tenemos pendientes y que nos hemos quedado sin árbitros en este país, lamentablemente. Usted podía estar de acuerdo o no con Monseñor Agripino Núñez Collado, pero era una persona que realmente tenía la capacidad al menos de aglomerar a todos los sectores de la sociedad y verse con respeto frente a ellos. Y eso es de suma importancia. Y hablaba con otros amigos y le decía la importancia también del cardenal López Rodríguez cuando estaba muy activo, que políticamente detuvo varias situaciones, intervino en varias situaciones de crisis o de momentos de crispación que solamente una persona, digamos, con las características de un miembro de la iglesia, un alto jerarca de la iglesia, muchas veces puede hacer, porque la sociedad lo visualiza como un ente neutral, ¿no? Como un ente neutral. Y pienso que es importante que la iglesia retome su rol de principalía, por lo menos en los procesos de diálogo en la República Dominicana. Sí, la iglesia forma parte de los denominados poderes fácticos. Y tal vez mucha gente se preguntará, pero gente que no es católica, que no es cristiana, pero ¿por qué el mundo se detiene ante esta noticia? ¿Cuál es la importancia, la relevancia? Y es justamente eso, hablamos de un liderazgo que desde el punto de vista moral y ético puede incidir en decisiones, pero que además se puede constituir en mediar, en atribuir puentes. Y que los cuestionamientos que había... Obama y a Raúl Castro en el 2014, por ejemplo. La historia está llena de ese tipo de ejemplos. Claro. Y por eso te digo, mira que los cuestionamientos que surgieron a la iglesia con el papado posterior al papado de Juan Pablo II, de Ratzinger, de Benedicto XVI, esos cuestionamientos precisamente ante su renuncia y ante la gestión de Francisco se detuvieron. Claro. Y eso le ha dado un respiro, un oxígeno moral y ético a la iglesia, que yo pienso que sería el momento indicado de que ellos hicieran uso de ese oxígeno moral, sobre todo en países como el nuestro, que bueno, usted se pregunta tantas cosas pendientes que nosotros tenemos y lo que están pensando en una ley, por ejemplo, de libertad de expresión, pero no aprueban el Código Penal, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están destinados los esfuerzos y las urgencias de la República Dominicana en términos ejecutivos y legislativos, que uno a veces no se explica por qué se invierte tanto en cuestiones si tenemos tantos temas pendientes para aprobación en nuestro Congreso? Pero bueno, son cosas que después uno tendrá que preguntársela directamente a los involucrados en esos procesos, pero es importante que la iglesia pueda retomar su rol. Es importante. Yo espero que así como muchos querremos ir en algún momento a hacer turismo religioso para Chiclayo, muchos quieran venir también para República Dominicana, que deben estar leyendo el nombre. Para Roma. No, pero espérate, mira, no, yo sé que hay mucha gente que no tenía República Dominicana en el foco. Y que nos vamos para Roma. Sí, que nos vamos para Roma, me manden fotos de Chiclayo. No, pero que venga gente también para acá, a partir de que ahora ha leído el nombre de República Dominicana en la biografía del Papa León. Es que tenemos que rastrear esos orígenes del Papa. Nadie sabe, ¿cierto? Tenemos que hacer un museo. León XIV. Bueno, hay una foto del Papa, esa foto, bueno, parece ser como aquí en La Vega. Parece La Vega. Sí, claro. Eso parece ser La Vega. Y bueno, esa foto sí es precisamente en la iglesia. Tienen que atesorar esa foto, esos individuos que están ahí con él. Así es. Hasta el equipo de pelota de los White Sox de Chicago colocó una fotografía del Papa viendo la Serie Mundial, en donde Chicago se enfrentaba a Houston, me parece que en el año 2005. Porque el Papa nació en Chicago. Entonces, estaba viendo ahí a su equipo. Chicago, el reverendo padre. Yo estaba buscando brevemente, Yuri, estaba buscando en X, en la red social X, una publicación que había visto ayer, interesantísima, porque uno dice, bueno, el obispo sale de Chiclayo, de Perú, del monte, de estar entre las cabras y los aldeanos, a estar en el Vaticano y presentarse al mundo. El hombre deja de ser un simple hombre y se convierte en un símbolo de la historia y del mundo. Así es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si ese hombre elegido papa está preparado para presentarse al mundo como un símbolo? Y esta publicación me parecía interesante porque explica cómo los papas recién nombrados reciben un entrenamiento express de minutos justo antes de presentarse al mundo como el jefe de Estado y como el jefe de la Iglesia Católica, sucesor de Pedro.
Dice que en la Capilla Sixtina, cuando el elegido dice acepto, en italiano por supuesto, Acepto. se convierte en papa en ese instante. Luego lo conducen a la Sala de las Lágrimas, donde se viste por primera vez con las vestiduras papales. En esa sala hay 3 sotanas blancas de diferentes tallas, la faja, la museta y el solideo. El nombre de Sala de las Lágrimas se debe a que muchos papas rompen en llanto al comprender el peso de su elección. Wow. Allí lo ayudan a vestirse, pero también comienza un breve protocolo de preparación. Cómo saludar, cómo caminar, cómo bendecir correctamente, qué decir y qué no decir en ese primer discurso. Lo acompaña el maestro de ceremonias litúrgicas, a veces un asesor de comunicación y un confesor. Dice la persona que publica aquí en la cuenta, no hay tiempo para improvisaciones. Cada gesto será observado por millones en todo el planeta. Total. Qué Se repasan presión. detalles como cómo mirar al pueblo desde el balcón, dónde colocar las manos, cuándo sonreír, cómo levantar los brazos al dar la bendición. Todo comunica, todo será interpretado. En pocos minutos el elegido debe asumir su nuevo rol, no solo como líder espiritual, sino como figura pública y jefe de Estado. No hay ensayo general. Ese primer momento define su tono, estilo y hasta su legado. Cuando finalmente aparece y dice Fratelli e sorelle, buonasera, o cualquier variante, no es casual. Es una puesta en escena cargada de simbolismo, identidad y mensaje. Algunos papas hablan con emoción, otros con solemnidad. Algunos bendicen de inmediato, otros observan primero al pueblo. Ese primer gesto es cuidadosamente pensado, aunque parezca espontáneo. Finaliza diciendo, y así, tras minutos de preparación, un hombre se transforma en símbolo. Y la historia comienza a escribirse desde un balcón. Tuviste Wow. la cara del cardenal Dominic Manberti, que fue el que anunció el Papa, el que sale primero y Sí, se presenta claro. a la gente para decir el Habemus Habemos Papam. Papam. Yo estaba viendo la transmisión en vivo y él como que se frizó él. como que quería hablar, pero como que tenía una risita por dentro, como con esta gente, bro. Muchachos, espérense. Creían que era fulano. No, pero espérate. Es verdad. Ese es el Sí, ese es el momento. ¿Quién Que es? como con ¿Tiene una audio? sonrisa hacia sus adentros. Sí. Como, hey. Tiene Yo lo sé, audio. ustedes no. ¿Tiene Yo lo audio? sé y ustedes no. Yo lo sé y ustedes no. mira. Tiene audio. Mírale la carita, mírale la carita, mírale la carita. Creo que es francés. Muerto de risa. Sí, sí. Muerto de Y risa. la gente como en expectativa. Producción. ¿Y qué será lo que viene? No, el hombre? Dominique Y entonces, y arrancó. italiano. Y arrancó. Italiano. Italiano, sí. Y arrancó, ¡fuap! Y volvió y se cayó. Y la gente, pero no lo va a decir el hombre. Sí. Miren ahí, miren. Ese se quedó con la boca abierta. Mira a ver si, producción, mira a ver si tienes audio, que fuera interesante ver, ¿verdad? Pues eso está, No. eso está colgado por Telefuturo. Eso Sí, está saliendo está. por Telefuturo. Y la gente esperando ahí en expectativa. Sus segundos Anuncio son Bobis. eternos. Bueno, pero eso es parte de, Bien. Sí. de lo que la historia reseña. Bueno. Pues nosotros a las 7:48 de la mañana, la producción nos indica, anárquica, Y arbitraria. que tenemos que ir a llamadas. A veces tenemos más temas, producción, que queremos conversar, nosotros los talentos, pero bien. Nos vamos con llamadas.